Hola amigos, ¿qué tal? Aquí con ustedes Daniel Rojas Pachas con un nuevo video para este espacio Libros y otras interferencias. En esta oportunidad voy a retomar el cine y me voy a referir a la adaptación del cómic Juez Dredd, específicamente a la película del año 2012 denominada Dredd. Esta película adapta, ¿cierto?, al personaje creado en los años 70 por John Wagner y Carlos Ezquerra. De John Wagner yo ya he comentado, digamos, otros trabajos en el cómic dentro de este canal, principalmente una historia de violencia, que también tuvo una adaptación fílmica a cargo de David Cronenberg, en la cual actúa cierto Viggo Mortensen. En esta oportunidad quiero referirme a la adaptación de otro de sus cómics, como dije, Juez Dredd, que es este cómic que de alguna manera nos plantea un futuro distópico en Megacity, una ciudad, digamos, construida sobre las ruinas del viejo mundo y en la cual digamos, se erige una mega ciudad con millones de habitantes, una ciudad monstruosa que además está inundada por violencia, y como respuesta a esa violencia existe una fuerza policial conocida como los jueces, que actúan, digamos, como su nombre lo dice, ¿cierto?, como jueces in situ y también como verdugos para castigar a los criminales con extrema violencia. Es una sociedad que de alguna manera nos permite, ¿cierto?, como lectores, desarrollar ciertos cuestionamientos sobre el fascismo, sobre la violencia de las autoridades, los límites de la libertad, el control sobre los sujetos y también, digamos, las implicancias que tiene, digamos, el uso extremo de la fuerza. Un poco este cómic, ¿cierto?, creado dentro de la línea 2000 AD, en la cual también surgieron personajes como Storm Dog, que eran cazarrecompensas, Dan Dare, cazador de robots, Flash, y una serie de, digamos, cómics unidos por, digamos, todos estos ambientes distópicos, estos ambientes contra utopía, ¿cierto?, estos ambientes de ciencia ficción, permitieron, ¿cierto?, el surgimiento de interesantes dibujantes, interesantes guionistas, como el caso de Wagner, Alan Moore, muchos guionistas que de alguna manera desarrollaron luego también una carrera en Estados Unidos. Entonces, mi interés con esto es explorar algunos elementos que esta, digamos, historia de ciencia ficción plantea. Bueno, hay que señalar que Dredd del 2012, ¿cierto?, no es la primera adaptación fílmica del personaje. Hubo un intento en los años 95 con Sylvester Stallone encarnando al personaje, ¿cierto?, una cinta con mucho más presupuesto, pero que es fallida en la medida en que a los 5 minutos de película Dredd se retira el casco, ¿cierto?, y deja de ser el personaje para convertirse simplemente en otra cinta de Sylvester Stallone, que es más o menos lo que podríamos ver en Demolition Man o en otra película de este actor. Entonces, digamos que la película pierde, digamos, su peso, su sustento en el personaje Dredd durante, digamos, todos los años que ha durado, digamos, este cómic. Nunca se retira el casco, o sea, siempre vemos que es uno con su identidad como juez. Entonces ya ese es un elemento que le juega en contra a la película. Y lo otro es, bueno, digamos, el guión de alguna manera trata de mostrar ciertos elementos de la corrupción, la clonación, ciertos elementos interesantes, pero que se diluyen, ¿cierto?, en una cinta de acción con one-liner, ¿cierto?, estas frases para que el héroe de acción, sobre todo en los 80, pudiera decir una frase cool y lucir, digamos, enmarcado, brillando dentro de la acción explosiva, con Paul Snyder, creo que no, Rob Schneider, ¿cierto? Ocupa un rol casi protagónico como digamos, el psychic del juez Dredd. Es este actor que trabaja en Gigolo por accidente, que ha trabajado en muchas películas con Adam Sandler. Entonces la película del 95 tiene muchos vicios del género que realmente le hacen una mala película. Dredd, en cambio, con un guión bastante simple, con un guión enmarcado, ¿cierto?, simplemente dentro de lo que podría dividirse primero en una película de entrenamiento, como día de entrenamiento, ¿cierto?, una película policial con una pareja. Tenemos por un lado al juez Dredd, que es, digamos, este juez incorruptible, implacable, que ejerce de alguna manera con mucho rigor, con mucho convencimiento, pero también con, digamos, un temple, ¿cierto?, implacable, su labor de juez. Tiene a cargo, digamos, en esta misión, en un día, digamos, en particular, dentro de la vida de un juez, llevar, digamos, la evaluación de la juez Anderson.
la que también permite indagar en otra temática del cómic, que es la aparición de mutantes, ¿cierto? Entonces vemos una serie de elementos que se van a dar a lo largo de distintas, digamos, historias de ciencia ficción en los años 80, 90 e incluso en la actualidad, pero que ya Juez Dredd había, digamos, en sus páginas del cómic ido estableciendo. Juez Anderson es una juez que tiene poderes psíquicos, ella es, digamos, producto de una mutación, y ella aquí aparece como una novata que debe ser entrenada por el Juez Dredd y evaluada. Entonces ya tenemos este primer elemento, que es como una historia de entrenamiento, un policía novato y un policía experimentado, que se ven enredados en una situación que finalmente los supera. Son trasladados, ¿cierto? La misión a la que acuden, y lo cual también es un encuadre dentro de esta gran dimensión, dentro de esta gran urbe que es Mega City, una ciudad construida, digamos, sobre las ruinas del viejo mundo, en la cual se erigen estos blogs comunitarios, que en una escena de la película vemos, ¿cierto?, a la juez Anderson y el juez Dredd viendo el horizonte de la ciudad, y solo vemos concreto, solo vemos un cielo oscuro, gris, contaminado y concreto, con, digamos, estas distintas megaurbes en las cuales las personas desarrollan toda su vida. Una megaurbe que tiene adentro cines, que tiene adentro, digamos, aparte de los espacios de vivienda reducidos, casi como guetos, casi como favelas, que se erigen hacia arriba, ¿cierto? Porque la ciudad ya está súper poblada y solo puede crecer hacia los cielos en estos megabloques de 200 pisos. Vemos también que tienen todo el comercio alimenticio. Digamos que ahí se desenvuelve toda su vida, ¿cierto? El entretenimiento, el abastecimiento, pero también ahí se desarrolla su vida encerrados en estas, digamos, grandes panópticos vivos, en los cuales las familias están hacinadas. Y vemos que cada una tiene un nombre, ¿cierto? Donde transcurre toda la historia es Peachtrees, pero también vemos, digamos, con esta mirada panorámica de la ciudad que te otorga el director, vemos otras. Entonces sabemos que la violencia ocurre, o sea, el mismo juez Dredd en una parte de la película dice, o sea, ocurren 17.000 crímenes diarios, entonces están superados, pero nosotros no vemos una gran, digamos, mega historia épica en la cual se desenvuelve una guerra, o vemos algo que vaya a afectar, digamos, la vida de toda Mega City, sino que vemos simplemente una historia de violencia encuadrada en una de estas comunidades. Entonces eso también es interesante, o sea, el director opta por mostrarnos cómo desde un pequeño ángulo se desenvuelve la violencia en toda esta mega ciudad y en este futuro, como un futuro posible. Bueno, ellos llegan para recibir, digamos, llegan por un llamado, ¿cierto?, por un crimen, un triple asesinato de 3 pequeños microtraficantes, pero luego esto explota porque, digamos, la situación lleva a Juez Dredd a investigar dónde es el punto de distribución de una nueva droga llamada Slow Mo, que también me voy a referir a ella ahora. Entonces, al llegar, digamos, a un pequeño departamento dentro de estos megabloques, que son Peachtrees, que es esta pequeña comunidad, descubren, ¿cierto?, a uno de los, digamos, cabecillas de un clan que ha ido creciendo en poder, un clan encabezado por Mama, Madeleine Madrigal, que es esta especie de gángster, ex prostituta, que mata, digamos, a su chulo, y a partir de eso empieza una especie de carrera en ascenso, matando a, digamos, a las otras bandas que existían en este bloque de edificios, para hacerse cargo y tomar el control de todo, digamos, el bloque, ¿cierto? Estos 200 pisos que se convierten, digamos, en su universo gangsteril y su universo de control criminal sobre la vida de estas personas. Entonces esto se erige como un pequeño universo ya, con conflictos, con una jerarquía de violencia, con una jerarquía de, digamos, criminalidad que va desde la cabeza del edificio. Y por eso hablo de panóptico, ¿cierto? Como este panóptico que plantea Jeremy Bentham en su digamos, construcción de una cárcel que observa todo y en el cual se rige en base al control, la observación, la cámara, esta jerarquía de poder. Madeleine, en la cabeza, desde este edificio, dirige la vida de todas las personas que están ahí, ¿cierto? Las controla con las cámaras, las controla con la violencia, las controla con esta droga Slow Mo. Entonces la película ya establece ciertas problemáticas interesantes que también Foucault revisa en su teoría sobre el control, las tecnologías del yo, y que esta película de algún modo no las intuye, sino que es algo con digamos, que ya la ciencia ficción ha estado
de algún modo planteando a lo largo del tiempo, y esta película también lo hace, ¿cierto? Toman el material de Juez Dredd, que también obviamente ha bebido, digamos, de este material por los guionistas que ha tenido, y pone en juego todo eso con una excusa de historia que tiene, por un lado, como ya dije, esta historia de rookie, ¿cierto? De novato, de policía novato, junto con policía experimentado, pero también con historia de western, ¿cierto? Como, digamos, héroes sitiados en un pequeño espacio, como el Álamo, ¿cierto? Tenemos aquí a Juez Dredd y a Juez Anderson porque al darse cuenta Madrigal que han capturado a uno de sus capos y que esto puede derivar en una investigación mayor, en la llegada de una gran brigada de jueces, activa, ¿cierto? Una especie de DEFCON, una especie de código de seguridad que estos también bloques o estos hangares vivos de población, ¿cierto? Tienen para protegerse de un ataque nuclear o de un bombardeo o lo que sea, y digamos el lugar queda encerrado, ya no solo por el concreto del edificio, sino que se extiende una especie de cortina de acero que cae, blindando todo el edificio, dejándolo aislado del mundo, y no pueden llegar refuerzos. Entonces, dentro de este espacio de encierro quedan ya, digamos, hacinados los, digamos, habitantes de esta comunidad, inocentes civiles, los dos jueces, y Madrigal pone un precio sobre sus cabezas y dice, bueno, el que entregue al juez va a tener una recompensa, y el que lo proteja va a morir en manos de mi pandilla. Entonces se inicia una especie de cacería muy interesante en la cual estos dos jueces quedan, digamos, a merced de todo un edificio vivo, ¿cierto? De habitantes violentos, de habitantes conspirando en contra de ellos para acabarlos, y luego hacer parecer esto simplemente un accidente y que todo quede en silencio y la comunidad vuelva, ¿cierto?, a su rutina de violencia. Pero no cuentan con que Juez Dredd, digamos, es esta fuerza casi robótica, casi ya llegando a un punto en donde él es una encarnación de la ley, ¿cierto? Juez Dredd es una encarnación viva de estos códigos férreos, ¿cierto? De control casi draconiano, ¿cierto? Con los cuales se impone la ley. Él es una representación simbólica de esto, y entran en colisión estas dos fuerzas, ¿cierto? La fuerza de Madrigal con su clan, y la fuerza de Juez Dredd como un hombre máquina, acompañado de la Juez Anderson, que hace los contrapuntos sensibles, ¿cierto? Porque además, como es una psíquica, una mutante, muchas veces las decisiones que toma el Juez Dredd, que son dadas por el código, casi es una interpretación directa del código. O sea, hay dos opciones: la pena de muerte, que se aplica en el momento, casi de forma romana, ¿no? Como, bueno, yo soy el juez, yo soy el fiscalizador, o te vas a aislamiento al cubo, que es un tipo de cárcel, ¿cierto?, ya mínima. Entonces son esas dos opciones con el Juez Dredd. Es casi una especie de código blanco y negro, que además de ser el héroe, ¿cierto?, pero ya te plantea una especie de mirada a ti como lector, como espectador, de lo duro, lo punitivo que es la fuerza policial en este futuro. Pero Juez Anderson, por el contrario, con esta capacidad de observar, de ser psíquica, pone ciertos contrapuntos sensibles en los cuales ella tiene un criterio más bien guiado no solamente por lo que ella ve más allá del código, sino porque ella se puede meter en la mente del criminal, y como en Minority Report, ¿cierto?, como en esta historia de Philip K. Dick, ver que hay ciertos matices en el actuar de las personas, y que quienes pueden parecer en un momento también victimarios son víctimas, o son también desechos un poco de esta sociedad brutal. Entonces eso es muy interesante, ese contraste entre estos dos personajes. Otro contraste a destacar en esta película, que digo tiene varias capas, independiente de que es una historia bastante simple, es cómo la violencia está matizada con los efectos de esta droga. El slow-mo es esta droga sintetizada por Mama en este edificio, ¿cierto? El edificio es además la cuna, ¿cierto?, de toda la producción de una nueva droga, una droga que acelera el ritmo cardíaco, una droga que acelera, digamos, la percepción y los sentidos, y que actúa directamente sobre el cerebro. Es muy interesante lo que hace el director para estetizar la violencia. Por un lado tenemos esta violencia brutal, pero cuando el slow-mo está actuando como droga, ¿cierto?, en los criminales, genera un efecto lisérgico y casi surrealista, con matices de pintura, colores, se genera una ralentización de la acción, se muestra, digamos, una especie de cambio de fotografía con los colores,
el rocío, los vidrios, las balas, el movimiento, el sonido. Entonces la película explota muy bien los efectos 3D. Esta película se llama Dredd 3D porque de alguna manera quería jugar con eso, ¿cierto? Entonces tenemos la violencia acelerada y luego el efecto del slow-mo y vemos, digamos, de alguna manera una historia contada cuando se producen estas situaciones de acción en dos planos, ¿cierto? Entonces es muy interesante cómo juega con la percepción, con la estética de la violencia. Entonces hay varias capas en esta película que lamentablemente fue un fracaso en la taquilla. Creo que por la poca promoción que tiene, porque es un personaje que para muchos resulta oscuro, a pesar de que para la gente que sí está entrada en el cómic, 2000 AD, Juez Dredd, Stormtrooper Dog, y todos los personajes, digamos, de este universo de cómic británico son bastante conocidos. Para el público en general no es un Batman, ¿cierto? No es un Spider-Man, no es un personaje, no es un superhéroe. En el fondo es un personaje de cómic, un antihéroe que resulta un poco, digamos, oscuro para el espectador y el lector más neófito, que creo que eso le puede jugar en contra. Sin embargo, en términos de crítica, en términos de recepción del público fanático, fue bastante buena su recepción. Se espera que ojalá haya una posible continuación. Es una película muy bien lograda, muy simple, con un tono bastante oscuro, bastante, digamos, agrio, ¿cierto? Con una fotografía que por ratos lleva esto al plano de lo realista, un poco emparentada, yo diría, ¿cierto? Con Elysium, ¿cierto? Con Sector 9. Creo que es una nueva forma de hacer ciencia ficción, muy heredera obviamente también de Blade Runner. Entonces es muy interesante las capas que tiene esta película y los elementos que pone en juego. El elemento del encierro, también cómo funciona un poco el edificio como un ente vivo, como un organismo con dendritas, con digamos distintos pisos, ¿cierto? Pero ¿a qué me refiero con dendritas? Con conexiones casi inteligentes, ¿cierto? Entonces también por un lado tenemos en juego, si queremos verlo filosóficamente, el régimen disciplinario, ¿cierto? Del encierro, de la heterotopía, del espacio en el cual el sistema de control determina la normalización del sujeto, pero por otro lado tenemos también esto que Paul Preciado llama el régimen fármaco pornográfico, ya que vemos ciertos elementos que hacen que los objetos tengan, digamos, algún tipo de interiorización con la subjetividad de las personas, o sea, el tipo de vida de estos espacios también, digamos, de alguna manera fluye en la piel, en las circunstancias de vida, en la reproducción y en distintos, digamos, elementos que determinan al habitante del lugar. Digamos, el habitante promedio del lugar casi es como el habitante de una favela. De hecho, la pandilla de Madrigal parecen sacados como casi de Ciudad de Dios o de cualquier, digamos, pequeña urbe casi metropolitana de barrio miseria. Pero hay cosas interesantes. La droga, el slow-mo es uno de los elementos farmacopornográficos que podemos encontrar, y otro es la tecnología, digamos, que se aplica en las armas. Por ejemplo, el registro de ADN en las armas de los jueces, ¿cierto? Que es algo que también está en los cómics, pero que digo que tiene mucho que ver con esto de las hormonas, tiene mucho que ver con esto de lo que Paul Preciado llama ya tecnologías que de alguna manera van entroncadas con la determinación del sujeto, pero ya muy entroncadas con su identidad. No solamente con un control que viene desde arriba, sino que ya casi está interiorizado. O sea, estas armas son armas inteligentes, son armas digamos, de una... armas que de alguna manera ya se comunican con el usuario, ¿cierto? Entonces el juez Dredd es prácticamente, y también la jueza Anderson, y en realidad los jueces son prácticamente una fuerza policial sumamente inteligente, o sea, una fuerza policial que tiene mecanismos para curarse en el momento, para reprimir, digamos, ellos son códigos andantes. Entonces eso es muy interesante y genera, digamos, un elemento que nos permite ver otros mecanismos de control. Y que creo que esta película los capta bastante bien a la hora de desarrollar a los personajes y también la manera en que opera esta fuerza policial. Bueno, ¿qué más puedo decir de Juez Dredd? Otro elemento que también me parece interesante es un personaje que no tiene nombre en la película, pero que es este joven que de alguna manera ha sido torturado por Mama, la gángster, y le ha arrancado los ojos y de algún modo le ha hecho un injerto tecnológico que también es parte un poco de estos mecanismos farmacopornográficos, y que él está casi interconectado con el edificio, como de algún modo, como digamos,
como su sistema nervioso. Y es interesante porque él está durante toda la película rodeado, ¿cierto?, por unas especies, no de maquetas, pero sí de juguetes que él va haciendo con alambres y que están alrededor y que obviamente tienen una forma rizomática, tienen una forma casi como de conexiones del cerebro, como dendritas. Entonces esto también tiene que ver porque él de alguna manera da las órdenes y determina el sonido, la voz dentro del edificio, ¿cierto? Quién habla, quién escucha, quién ve, quién cierra las puertas, quién baja, digamos, de alguna manera este sistema de seguridad que los encierra. Entonces él de algún modo es como el sistema nervioso y el canalizador de los deseos de Madrigal sobre la vida de estas personas y el control del edificio completo y el posicionamiento de los sujetos dentro del mismo edificio. Entonces también es interesante este personaje como una representación gráfica y simbólica de todo este control, de cómo este edificio vivo también funciona. Entonces es un personaje más el edificio, el concreto, y también este espacio de encierro que de alguna manera determina el espacio en el cual se desarrolla la historia y en el cual nosotros también nos vemos inmersos como espectadores. Bueno, entonces creo que es una cinta que tiene elementos muy interesantes de la ciencia ficción, que plantea elementos que podemos rastrear en la filosofía, en los estudios sobre la subjetividad, y que podemos también ver en los aportes que siempre la ciencia ficción hace para cuestionarnos temáticas importantes, temáticas trascendentales. O sea, la ciencia ficción siempre ha tenido, digamos, esa capacidad, ¿no? El trabajo de Bradbury, el trabajo de Asimov, el trabajo de Philip K. Dick, el trabajo de muchos autores que de alguna manera trafican comentarios sociales, políticos, culturales dentro de sus obras literarias, dentro de su cine, dentro de digamos, dentro de sus ficciones, para cuestionar las mismas ficciones que determinan a la sociedad, ¿cierto? Estos grandes discursos. Entonces, Juez Dredd creo que es una gran adaptación esta Dredd del personaje. Ya de por sí la lectura que hace el cómic de Wagner y Ezquerra es muy buena. Esta película creo que honra y es un gran homenaje y una gran, digamos, adaptación fílmica de esta serie, y se las recomiendo mucho si no la han visto. Si la han visto, creo que se puede dialogar bastante. Si tienen opiniones al respecto, me gustaría que comenten el video o lo compartan. Agradezco mucho digamos, el apoyo que han dado al canal, la cantidad de suscriptores que hay, la cantidad de visitas que están teniendo los videos. Y bueno, si tienen alguna opinión diferente, alguna crítica, algún comentario a esta película o al cómic, podemos dialogar en los comentarios y pueden seguirme en las redes sociales del canal. Nos vemos en un próximo Libros e Interferencias. Espero que este video les haya gustado. Hasta pronto.